¿Alguna vez te has sentido estancado en tu caminar cristiano? Quizá hace tiempo comenzaste con mucho ímpetu, con mucha energía, haciendo bastantes cosas al mismo tiempo, quizá incluso sirviendo en la iglesia, orando por las personas, evangelizando, pero ya tienes tiempo que quizá le has bajado el ritmo y ya no haces lo de antes. Quizás sea porque en algún punto sentiste que Jesús estaba contigo, te sabías salvo, sabías que Dios había obrado en tu vida, pero sentías que ya no estaba obrando o que tú esperabas que respondiera alguna oración, que respaldara cierta acción, pero sientes como que ahí está, pero no hace nada. Bueno, precisamente de eso te quiero hablar el día de hoy, de una instancia, realmente son dos, pero hay una muy clara donde los discípulos ven a Jesús durmiendo con ellos en la barca mientras hay una tormenta muy fuerte y eso les incomoda y les hace pensar que a Jesús no le importa su situación. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te decía, el día de hoy quiero comenzar leyendo del Evangelio de Mateo, que de hecho vamos a ver dos instancias en el libro de Mateo. Los dos textos o los dos pasajes que vamos a ver están en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 es lo primero que vamos a leer por si quieres ir buscándolo. Y quiero que notes cómo, te digo, estamos en el mismo Evangelio de Mateo, ¿no? Vamos a ver el capítulo 8 y luego vamos a ver el capítulo 14. Y en ambos capítulos, en ambas situaciones, tenemos a los discípulos, tenemos a Jesús, tenemos una barca, tenemos una tormenta. Y de hecho yo creo que esto es algo que Mateo hace a propósito. Obviamente, no creas que los autores bíblicos y sobre todo los evangelistas simplemente escribían lo que se les iba ocurriendo y cómo se acordaban y más o menos. Ellos escriben con un formato en mente, ¿no? Como una estructura. Y esto, si te interesa, lo puedes ver más claramente, por ejemplo, en los videos, iba a decir los libros, los videos más bien de Proyecto Biblia, lo puedes buscar en español, tienen videos donde analizan como el esquema que tiene cada libro de la Biblia, ¿no? Ya tienen todos los libros de la Biblia y vas a ver que están divididos por secciones, que todo está muy pensado, no simplemente escribieron lo que se acordaban y ya lo pusieron en el orden que se acordaron, no. Y aquí vamos a ver que Mateo incluye ciertos detalles, incluso los diálogos están muy parecidos, parecen paralelos estos dos pasajes. Uno, el primero más bien termina con una pregunta y el segundo termina con una afirmación. Ahorita los vamos a ver. Y a mí lo que me parece importante e interesante para el episodio que estamos escuchando el día de hoy, que estoy haciendo y tú estás escuchando, es esta idea de progreso. Como te digo, quizá tú hace tiempo te sentías, no sé, muy animado en las cosas de Dios, conociste de Dios y te sentías animado a hacer ciertas cosas, a buscarlo más, a leer más de la Biblia, estudiar y servir más en la iglesia, hablarle más a tus compañeros o a tus conocidos, a tu familia, pero ya tiene rato quizá que dejaste de hacerlo, que ya no lo haces tanto, no que hayas dejado la fe ni nada por el estilo, ni cerca, pero dices, bueno, es que pues ya hice yo esto, ya oré, ya leí muchos libros de testimonios y yo he estado en situaciones similares o prácticamente las mismas que muchos otros creyentes de los que he leído y pues en mi caso Dios simplemente no actuó. Y supongo que pues con algunos Dios se actúa y con otros no y pues Él sabrá, ¿verdad? Pues es su voluntad, está bien, pero pues ya para qué. Ya para qué me esfuerzo tanto, para qué busco, para qué hago más. Ya soy salvo, estoy bien, pero tú sabes que te gustaría ver algo más, ¿no? Y quizá esto nace de una decepción, siendo muy claros, siendo muy directos, es una decepción porque no sucedió lo que esperabas. Y te puede parecer que Jesús está ahí, pero como si no estuviera, ¿no? O sea, Jesús está en tu vida, está presente, sí, y puedes reconocer que ha obrado en tu vida antes y que pues todavía le agradeces y puedes ver de cierta manera cómo te bendice, te provee, pero quizá no buscas más, ni le pides más, o sea, en oración no buscas que obre más, que te ayude de otra manera, o haces cosas que como te digo, hacías antes, pero ya no, porque sientes que sí, ahí está, pero pareciera incluso que está dormido.
Esto es precisamente lo que les sucede a los discípulos. Ellos entienden este sentir porque les sucede tal cual ver a Jesús con ellos, pero en medio de una tormenta Jesús está dormido y parece que no le importa. En Mateo 8, 23 a 27, como te decía, leemos, Él entró en la barca, Jesús, y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó una tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Es decir, y esto imagínate, es una imagen bien interesante porque probablemente Jesús no es como que estuviera en el barco y estuviera seco, a gusto, eh, como que no se diera cuenta básicamente de la tormenta. Se estaba empapando y sentía el viento y se le movía el cabello pues, de aquí para allá. Él estaba sintiendo los efectos de la tormenta, pero para él eso no era algo que lo perturbara, vaya. Él dormía, dice la Biblia. Y acercándose, los discípulos lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y aquí me acuerdo y me hace pensar en mi amigo Dante, nuestro colaborador Dante, que me acuerdo alguna vez en una predicación, ¿no? Él explicaba y predicaba de esto, y que básicamente era como, en otras palabras, le estaban diciendo, ¿qué no te importa? Señor, ¿qué no te importa que estamos a punto de morir? Que si no haces algo nos vamos a morir. Pero esta idea de, ¿acaso no te importa o qué? ¿Por qué estás tan dormido? ¿Por qué pareciera que estás apático? ¿Por qué estás dormido, Señor, mientras nosotros estamos sufriendo una tormenta? Quizá también tú has dejado de buscar más al Señor, de ver su rostro, como lo vimos en otro episodio, porque quizás sufriste también una decepción en el sentido de que sentías que estabas en medio de una tormenta, pues, pasando por cosas muy difíciles, y le pedías a Dios y lo buscabas y creías que si hacías ciertas cosas Dios te iba a responder de forma más poderosa, pero luego no sucedió aparentemente nada y, y te sientes decepcionado. Sientes que Él se quedó dormido en tu barca, sí está en tu barca, en tu vida, pero dormido. Ellos le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué no estás viendo? Y Él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, una gran tranquilidad. De pronto, los hombres se maravillaron y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. Aquí vemos que Jesús les responde a ellos, ¿no? Ellos le dicen, oye, sálvanos, que no estás viendo toda esta tormenta. Y él les dice, ¿y por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Claro, Jesús es Jesús y él, pues sabía que él tenía el poder de calmar la tormenta, ¿no? El asunto es que ellos no tenían esa fe sobre él, porque todavía no lo conocían tanto. Él podía estar seguro y tranquilo porque sabía quién era, el poder que había en él. Y ellos no estaban así de tranquilos porque seguían conociéndolo apenas, seguían en este proceso. ¿Por qué tenemos miedo? Le responderían los discípulos. Yo creo que podría, pues ¿qué no estás viendo? ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Y Jesús va más allá y lo hace un asunto espiritual. Les dice, hombres de poca fe. Si tuvieran fe, podrían haberle pedido a Dios, podrían haber orado, podrían haber confiado. Pero en medio de la tormenta, quizás se les olvida todo eso en medio de sentir el viento en la cara y cómo los golpea el agua en la cara, la lluvia y las olas, no pensaron en usar esa fe que tienen en el Padre. Quizá pequeña, pero aún así estaba presente. Sin embargo, por la situación, no lo pensaron. ¿Por qué tienen miedo? Y luego esta pregunta que hacen ellos, ¿no? Los discípulos, como te decía, ellos, esta sección, este pasaje termina con ellos haciendo una pregunta. ¿Qué clase de hombre es este? Ahí también vemos un poco de su percepción todavía de Jesús, ¿no? Que lo ven como un hombre nada más. Un hombre sin duda diferente, por eso se preguntan qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen. Aquí es algo muy interesante porque el mar es algo que Dios había controlado y manejado en la historia que tenemos del Antiguo Testamento en varias ocasiones. Y en varias ocasiones lo hace para proteger a su pueblo, ¿no? Te puedes acordar del libro de Éxodo cuando pasan, que los vienen persiguiendo los egipcios y pasan el mar porque Dios les permite pasar y Dios los guarda de esto,
Los salva no solamente de los egipcios, sino también de las aguas. Y Dios es el que controla las aguas, lo vuelve a hacer cuando pasan a la tierra prometida con Josué. Hay un pasaje incluso que dice, cuando pases por las aguas, no te van a cubrir, yo te voy a proteger. Dios es el que controla las aguas, el mar, la lluvia. Y aquí tenemos a un hombre, por eso se maravillan. Y mencionan en específico esto. Hasta los vientos y el mar le obedecen. Eso no lo hemos visto. Eso es obra de Dios mismo. Y este hombre le habla al mar, a los vientos, y le obedecen. Y como te digo, este es un proceso en el que ellos están, de que van conociendo a Jesús. Aquí vemos por esto que siguen en ese proceso, no lo conocen por completo y ni lo llegarían a conocer en toda su vida, ni nosotros lo haríamos de conocer a Dios por completo, a Jesús por completo en nuestra vida. Las riquezas de su gloria son inmedibles. Pero si va uno progresando, eso hay que tenerlo en cuenta y quiero que te quedes con eso. Vamos progresando y cada quien está en su camino y en su proceso, pero hay un progreso, vamos conociendo más a Dios y en ese progreso, al conocerlo más, vamos viendo y viviendo ciertas cosas y no me refiero tanto, por favor no pienses que sin duda entran, pero no me estoy refiriendo a milagros o cosas sobrenaturales, son parte de, sin duda, yo creo que suceden, pero más que todo es que en la vida diaria tenemos más seguridad. Esta idea de por qué tienen miedo. Cuando vamos conociendo más a Dios, vamos sufriendo y pasando ciertas situaciones y cosas de la vida que a todos nos pasan, creyentes y no creyentes, pero al pasarlas con Cristo, con Jesús, en nuestra barca, en nuestra vida, lo vamos conociendo más, vamos viendo que Él verdaderamente nos provee, nos cuida, nos ayuda, nos impulsa, abre puertas y vamos conociendo estos diferentes aspectos de Jesús, de Dios mismo. Y además, a veces conocemos un aspecto, pero lo vemos más profundo y no nos creíamos que Dios pudiera obrar de esa manera. Él hace cosas más grandes de las que imaginamos incluso, pero esto es un proceso. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere ir avanzando. La misma Biblia dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro. Es decir, es progresivo, es un proceso. Y en los evangelios vemos cómo en la vida de los discípulos, a través de sus expresiones, lo que dejan ver, que dicen, que hacen, vemos este progreso en ellos también. Y yo creo que en tu vida lo podrías ver también. Lo que llega a ser muy triste es como te decía que a veces sufrimos alguna decepción y pareciera que nos estancamos en ese proceso. Aparentemente para nosotros Jesús está dormido y no le importa, porque ellos veían a Jesús dormido y para ellos era, no le importa. ¿Qué no estás viendo que nos vamos a morir? No sé si tú le has dicho a Dios alguna vez eso, ¿no? Señor, pues ¿por qué no respondes? ¿Que no ves que si no me provees me van a echar de aquí o no voy a tener para comer o no voy a tener cómo pagar esto? ¿Qué no ves? Sálvame, que me ahogo en esta situación difícil. Y aparentemente quizá pensamos, no, pues está dormido, no oye, le anda respondiendo a alguien más. Pues yo también me duermo, aquí me quedo. Si él se pone así, yo también. Y nos estancamos en esa actitud. Porque aparentemente, según mis sentimientos, Jesús está dormido. Pero vemos cómo progresa esta idea y cómo al conocer más a Jesús, va avanzando su entendimiento de él y eso lo lleva a actuar por fe de maneras diferentes. En Mateo capítulo 14 avanzamos varios capítulos en el libro de Mateo. De nuevo tenemos otra situación donde hay una barca, una tormenta, los discípulos, Jesús, pero va a ser también bastante diferente. Versículo 22 de Mateo 14 dice, y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Él los manda a subirse y que se vayan a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la madrugada, básicamente yo creo que podríamos decir estaban siendo zarandeados por el mar, por las olas y el viento. Y a la madrugada, que sería entre las 3 y las 6 de la mañana, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar.
Ya ves lo que te decía, esta explicación de que Dios es el que controla las aguas. Aquí literalmente tenemos en esta narrativa y en el imaginario judío, Dios es el que gobierna sobre las aguas. Ya se asombraron de ver a alguien que le hablaba a las aguas y se calmaban. Y literalmente ahora tenemos, por si no nos queda claro, Mateo nos pone, incluye esta historia donde Jesús literalmente está por encima de las aguas. Él gobierna incluso las aguas, cosa que solamente hace Dios. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Esto es porque en aquel tiempo estaba leyendo, en la Roma de aquel tiempo, recuerda ellos, aunque eran judíos y todo esto, pues estaban bajo el gobierno romano, y en aquel tiempo la literatura, había un tipo de literatura que mencionaba mucho a los fantasmas. En aquel tiempo, probablemente como, no sé, digamos el equivalente a que hoy en día hay muchas películas de terror, ¿no? O sea, era algo muy popular en aquel tiempo. Entonces seguramente ellos, habiendo escuchado de esto o habiendo leído, en todo caso quizá, pues ven a Jesús ahí y lo primero que se les ocurre es un fantasma, como esas historias de los gentiles que hemos estado escuchando y que de niño escuchamos o hace poco escuché. Enseguida, en cuanto Jesús se da cuenta que se asustan, Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, y no teman. Tres frases que parecen simplemente tratar de calmarlos, pero están cargados de afirmaciones teológicas. Esto de tengan ánimo a mí me suena mucho como lo que le dice Dios a Josué en el libro de Josué, de ten ánimo y sé valiente, ¿no? Sé valiente, ten ánimo, Josué. Solamente que seas valiente, que actúes como hombre, como varón, le llegan a decir. Y no solamente Dios, las mismas personas le llegan a decir y luego se repite en el libro de Jueces, me parece, que le dicen a algún líder, oye, o a un rey, no me parece, no me acuerdo, pero sucede en otra parte además de Josué, que obviamente lo están tomando de estas frases del libro de Josué, donde le dicen a un gobernante, mira, tú vas a estar por encima de nosotros, solamente sé valiente, esfuérzate, ten ánimo, en otras palabras. Para mí está haciendo eco de esto, pero recuerda, estas son palabras principalmente en el imaginario judío, hebreo, de Dios a alguien que sería punta de lanza para lo que Dios iba a hacer, llevar al pueblo a la tierra prometida y conquistarlo. Y aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, que serían la punta de lanza para expandir y llevar el evangelio a todo el mundo. Les dice, tengan ánimo, yo soy. En griego, porque acuérdate que el Nuevo Testamento está escrito en griego, en hebreo la frase es ego eimi, yo soy. Y quizá en español te suene raro porque lo natural sería decir, soy yo. ¿No? Cuando llegas a una casa y ¿quién es? Soy yo. No, no dices yo soy. Suena muy raro, pero esto es porque tiene también mucha carga teológica. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús está discutiendo con los fariseos y ellos le dicen, ¿cómo que tú conoces a Abraham? Pues si no tiene ni 30 años o 30 y poquito y Abraham vivió hace cientos de años y Jesús les dice, antes de Abraham, yo soy, ego eimi. Y luego ellos tratan de matarlo, avanza un poco la historia y vemos que quieren matarlo. Y les dice, ¿por cuál de las obras que hago me quieren matar? Y ellos le dicen, no, 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 no es por ninguna de tus obras, sino porque siendo hombre te haces Dios. ¿Por qué? Porque él se había identificado como el gran yo soy que vemos en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, cuando me pregunten que qué Dios me envía, diles que yo soy te envía. Y aquí Jesús dice, yo soy. Y por último les dice, no teman. Una afirmación que seres divinos es común que hagan en la Biblia, de ángeles, el mismo Jesús en más de una ocasión, le llega a decir a las personas cuando se aparecen, no teman. ¿Por qué? Porque los ven con miedo, obviamente. Les ven la cara y lo primero que dicen, no tengas miedo, no temas. Pero estas tres frases son muy importantes y yo creo que hoy podríamos usarlas para nosotros mismos. Quizá tú necesitas escuchar de Jesús, oye, ten ánimo, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy contigo. Si entiendes y comprendes que muy probablemente Jesús está haciendo eco de aquello que se le dice a Josué en el Antiguo Testamento, hay que recordar que Dios le dice esto a Josué, pero le dice, cobra aliento, esfuérzate y sé valiente, porque yo voy contigo. No porque tú eres muy fuerte, no porque tú tienes mucha capacidad, debes cobrar ánimo porque yo estoy contigo y yo voy contigo. Y quizá hoy tú necesitas recordar
y escuchar estas palabras de Jesús. Ten ánimo, porque yo estoy contigo. Yo soy Dios. No estoy dormido en tu barca. Dios no duerme. E incluso Jesús en forma humana ahí no era ignorante de la situación en la que estaba. Simplemente él sabía bien quién era y en quién podía confiar. En Dios, en el Padre y en su poder, porque Él es Dios. Y quizá también necesita escuchar, no temas. Esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo, porque yo soy Dios. Por eso no debes temer. Entonces el versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué dirá esto Pedro? Pues porque Pedro ya vio en una situación anterior que Jesús manda que los vientos y las aguas se calmen. Pedro ya vio que Jesús manda calmar la naturaleza y probablemente ya había visto bastantes milagros y que predicaba. Entonces él dice, bueno, si este es un hombre maravilloso, que no es un hombre cualquiera, porque lo he entendido, ya lo he comprendido mejor. Bueno, entonces si él manda que yo mismo camine sobre las aguas, pues debería poder hacerlo, ¿no? Y Jesús le responde, ven, sí, sin problema. ¿Por qué? Porque aquí está Pedro poniendo por acción aquello que él había entendido. Nosotros no debemos quedarnos en simplemente entender algo sobre Jesús, una verdad sobre él, como por ejemplo, por poner un ejemplo, simplemente entender que Jesús perdona, que en Jesús hay perdón, que podemos ser limpiados por su sangre, que en él encontramos perdón de pecado. No puedes quedarte solamente en entender eso y luego no acercarte a Jesús para ser perdonado. No tiene sentido. Debemos hacer esto que hace Pedro, entender, ok, yo entiendo algo más o menos, no a la perfección, pero voy a actuar sobre aquello que entiendo. Tú mandas a la naturaleza, yo soy parte de la creación también. He visto que haces cosas impresionantes. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y cuál es su recompensa? Pues que Jesús le diga, ven. Y dice que Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Jesús puede convertir cualquier suelo inestable, un suelo tan inestable como unas aguas que están en medio de una tormenta y se agitan, puede convertirlas en el suelo más firme. Pero es Él. Tú puedes estar en la tormenta más grande que hayas experimentado, que quizá tú mismo te digas, yo pensé que al ser cristiano no pasaría por esto, pero fíjate, los discípulos con Jesús pasaron por tormentas en las que ellos pensaban que no iban a salir vivos. Ser seguidor de Jesús no nos exenta de pasar por las tormentas, es algo que los discípulos pasan. Fíjate que los que no eran discípulos, aquellos que solamente seguían a Jesús por el pan o por alimentarse o por los milagros, ellos no pasaron por estas tormentas. Fueron los discípulos, los más cercanos de Jesús, quienes pasaron las tormentas, pero con Jesús. Y aquí Pedro entiende esto. No importa qué tan fuerte sea la tormenta, qué tan inestable sea el suelo sobre el que estoy, si Jesús está delante de mí, este suelo va a ser firme, más firme que una roca. Pero luego nos dice el versículo 30, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Podemos hacer dos cosas, o ver la situación y desanimarnos, o ver a Cristo y cobrar ánimo, escuchar su voz y saber y reconocer, Él es Dios, no tengo por qué temer. Pero Pedro vio la tormenta y eso ocasionó que comenzara a hundirse y gritó algo muy similar que ya habían dicho los discípulos. Gritó diciendo, Señor, sálvame. Y en el pasaje previo que vimos, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, sálvanos. Eso también me parece muy interesante. Digo, para mí, Mateo está siendo muy intencional. Pero para nosotros nos deja ver que incluso a pesar de que avanzamos y progresamos como lo vemos de Pedro, que fue un avance muy grande si te pones a pensarlo, pero igual siempre necesitamos que el Señor nos salve, que nos tome, que nos rescate. Quizá porque aunque avancemos, pues seguimos necesitando de pronto otro aspecto de Dios, de comprender un poco más o de tener un poco más de fe. Ya lo entendí, pero confiar más. Pero al final de cuentas, Pedro termina repitiendo las palabras de los demás discípulos. Señor, sálvame. Y Jesús no dice, no, Pedro, no tuviste fe, no actuaste como debías. Pues a ver, llega tú a la barca. El Señor es paciente
nos comprende y no nos abandona, incluso cuando volteamos a ver la tormenta más que a Él. Porque de inmediato, dice la Biblia, de inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas tan bien. Habías entendido las cosas, estabas actuando sobre lo que habías entendido, pero dudaste. Eso hizo que te hundieras. Yo creo que eso, como te decía al inicio, nos pasa a veces. Dudamos de que Jesús realmente nos esté escuchando. Dudamos de que Dios nos esté usando, de que Dios quiera usarnos. Dudamos y nos hundimos. Y si Jesús extiende su mano, no lo dudes, te sostiene. Pero yo creo que muchos se quedan ahí. Se quedan en decir: bueno, Señor, gracias por no dejar que me ahogue, pero pues ya vi como que no vas a obrar mucho. Pues aquí nos quedamos, ¿no? Y el Señor no te suelta, pero tampoco quiere que te quedes ahí. Quiere que entiendas que en Él puedes caminar firme, porque es Él. Porque al conocerlo más, al tener más claro quién es Él, puedes dar estos pasos de fe. Puedes actuar sobre lo que has entendido. Puedes entender que Dios es tu proveedor, que Él cuida de ti, que Él conoce tus necesidades, por ejemplo. Y así puedes tú responder en fe, dando para ayudar a otros, dando para aquellos que están en situaciones difíciles, y no te pesa dar porque tú puedes dar sabiendo que el Señor cuida de ti. Y puedes quizá incluso tú mismo conocer gente que es así. Y tú dices: es que yo quisiera tener esa confianza. Bueno, es que necesitas aferrarte a lo que has entendido del Señor y seguir conociéndolo más. No quedarte en bueno hasta que entienda esto y lo haga hasta entonces. Y hasta que el Señor me responde, aquí no paso. No. A veces el Señor está obrando en nosotros en un área que nosotros no estamos enfocándonos. Queremos que el Señor nos ayude en cierta área. Y Dios dice: no, 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 primero esto. Y nos aferramos y no, pues que no me responde, no hace lo que le pido, no se da lo que yo quiero. Y nos sentamos en la barca pensando que el Señor está dormido y ya no hacemos nada. ¿Por qué dudaste?, le dice a Pedro. Cuando ellos subieron a la barca, fíjate, Jesús levanta a Pedro y probablemente siguieron caminando. Esto me hace pensar que probablemente caminaron unos pasos, es decir, Pedro volvió a caminar uno que otro paso ya de la mano de Jesús, y ahí sí ya no batalló, porque sabía quién lo estaba sosteniendo. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: los discípulos. Recuerda, la porción anterior terminamos con una pregunta, ahora terminamos con una afirmación. Aquí hay progreso por parte de los discípulos. Primero preguntaron: ¿quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Aquí ya no preguntan porque ya han avanzado, comprenden mejor quién es Jesús. No por completo, por favor, no pienses eso. Pero esto al menos los lleva a progresar, a decir: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sabían ellos las implicaciones teológicas de esto, las consecuencias que tendría, lo que abarcaba? Claro que no, pero avanzaron. Y yo quiero animarte hoy a que en tu camino con el Señor no te estanques. No te quedes con esa idea errónea de que Jesús está dormido en tu barca. El Señor no duerme. Él cuida de ti. Quizá las cosas no se dieron, no se han dado como tú querías, pero el Señor te dice: ten ánimo. Yo soy Dios. Yo estoy en control. Yo sé lo que hago. No temas. Y quiero animarte a que sigas adelante, progresando un poco. Algunos irán un poco más rápido, otros más lento, y quizá para algunos el progresar no se verá necesariamente como estudiar más la Biblia porque ya la has estudiado mucho y sigues estudiando, pero quizás se verá como compartir y convivir más con otros creyentes, porque al convivir con otros creyentes también conocemos más del Señor, lo que Dios ha hecho en sus vidas, cómo ha obrado en ellos, cómo se manifiesta en sus vidas. O quizá para ti se verá como salir a evangelizar, poner en acción tu fe al orar por otros, al predicar la palabra, al evangelizar. O quizá en tu caso sí sería el ponerte a estudiar la palabra, porque ya lo haces bien en tratar a otros con compasión, en reflejar el carácter de Cristo, en ser servicial, pero te falta estudiar más la palabra de Dios como tal. Eso va a ser diferente para cada uno, pero te animo a que no dejes de progresar, aun si es difícil, aun si es lento, pero sigue adelante, progresa, sigue buscando más al Señor, sigue buscando conocerlo más,
Porque entonces, como te decía, al entender mejor quién es Jesús y actuar sobre ese entendimiento, como lo hizo Pedro, a su capacidad, a veces será en una petición, a veces será en un agradecimiento, a veces se verá de formas muy diferentes, pero al tener más claro quién es Jesús, podremos pasar por tormentas y no quedarnos aferrados a la barca. La barca no nos da la seguridad, sino que, aunque parezca ilógico, podremos saber que allá afuera en la tormenta, si es con Jesús, es un lugar más seguro que en la barca misma, porque Él puede convertir el terreno más inestable en el lugar más firme si lo estás mirando a Él.